¿No les parece curioso que Sara es la única mujer cuya edad se registra en el momento de morir en las Sagradas Escrituras? Isaac tenía 37 años a la muerte de su madre y tuvo que ser muy doloroso para ese hombre haber perdido a su madre. Y el hecho de que se le haya mencionado la edad significa que Sara fue una mujer muy importante y que tiene una razón de ser, porque es la madre de los creyentes. Abraham se había trasladado a su antigua residencia cerca de Hebrón y, habiendo vivido casi 40 años en la tierra de los filisteos, volvió entonces a Canaán y allí entonces empezó a tratar de vivir sus últimos días. Y el lugar que menciona la Biblia se llama Kiriat Arba. Recordemos que Arba fue uno de los gigantes descendientes de Anac, que fue el quien la fundó. Y el nombre Hebrón fue dado a la ciudad un tiempo después, porque antes se llamaba Kiriat Arba. Hebrón, de donde viene el nombre Hebreos. Aparentemente es el único rito fúnebre observado por Abraham en la muerte de su mujer. Es un duelo formal, se sienta en el suelo, llora en la presencia del muerto. Posteriormente el duelo se convirtió en un ritual y se hace una ceremonia que en muchas ocasiones incluye el rasgarse los vestidos, afeitarse la cabeza, vestirse de saco y cubrirse la cabeza con polvo y ceniza. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 3:31 y lo encontramos también en Job, el capítulo 1 del versículo 20. Los habitantes de la región donde estaba Abraham son aquí llamados los hijos de Et o los famosos hititas. Es apasionante leer sobre la historia de los hititas. Los invito a que busquen en internet y puedan leer quiénes fueron. Nos abre un conocimiento muy grande acerca de lo que es también la narración bíblica. Durante el periodo de residencia de Abraham en ese lugar, los amorreos habían estado justamente en posesión de Hebrón. Y los hombres que vivían allí eran personajes como casi todas las naciones. Tenían una gran multitud de dioses. Adoraban a muchísimos dioses. Y con estos hombres es entonces con que Abraham va y habla. Y si nosotros leemos el texto sagrado en el capítulo 23 de Génesis, vamos a encontrar que es notable y es digna y es algo de aprender por parte de nosotros de Abraham, que cuando él se dirigía a alguien lo hacía con mucha cortesía. Era un hombre demasiado amable y ese es el fruto del caminar con Dios. Algo que debemos aprender diariamente y que el Señor está listo a ayudarnos para despojarnos del mal carácter o de la personalidad que hemos adquirido durante toda la vida y que tenemos que dejar atrás y que tenemos que conseguir si queremos estar en el cielo. Sobre todo, me gusta resaltar la humildad. Y es bueno ese punto. Abraham se dirigió a los hititas, que era el pueblo de aquella región, como lo acabé de decir, y él admitió ante ellos que era un transeúnte, que era una persona nómada, y él no pretendió tener derecho a nada de esa tierra, como lo dice Hebreos el capítulo 11, el versículo 13, aunque Dios le había prometido toda esa tierra. Y notemos cómo con unos pocos criados él había derrotado a esas fuerzas grandes que habían venido de Elán a acabar con Sodoma y Gomorra.
y él los había derrotado. Y esos hititas con los que ahora hablaba, lo reconocían a él como un príncipe de Dios, porque así lo llaman. Capítulo 23, versículo 6 de Génesis. Qué hermoso que cuando uno tenga la oportunidad de relacionarse con alguien, uno sea recordado por ser una persona embajadora de Cristo. Y esa es la forma como recordaban a Abraham. Tan pronto como tener una relación con él, tan pronto como tener una conversación con él, inmediatamente quedaba una impresión en esas personas de cómo era Abraham. Una impresión de ser un verdadero hijo de Dios. Por eso es que leemos que lo llaman príncipe de Dios. Impresionante título. Para que un pagano, asesino, blasfemo, llame a alguien de esa forma es porque tuvo que causar una impresión muy grande. Sin embargo, debemos notar aún más todavía lo profundo del carácter de Abraham. Porque aun aunque se le llama así, no empezó a vanagloriarse ni a sentirse mucho por eso que le habían dicho, sino que humildemente Abraham no presentó ninguna demanda a sus vecinos. Él puede haber dicho: esto es mío, me lo gané con la guerra, pero no lo hizo así, sino que pidió permiso para conseguir un título de una propiedad, de una parcela de tierra. Y entonces, como un favor, lo pide allí y pone un precio. Entonces, esa es la primera tumba que es mencionada en la Biblia, la tumba de Sara. Muchas naciones paganas en la antigüedad acostumbraban a hacer lo que hacen en la India hoy en día, y es incinerar a sus difuntos a campo abierto. Pero los hebreos no estaban con eso, sino que ellos preferían enterrarlos. El deseo de ser sepultado en la tierra de uno mismo es algo común a la gente de todos los siglos, todas las razas y de todos los niveles culturales. Uno desea que se le entierre donde uno nació. Es algo que va con uno. Los heteos entonces respondieron cortésmente, porque sintieron la cortesía de él y la humildad, y respondieron cortésmente al pedido de Abraham. Y correspondieron con su cortesía. Rehusaron aceptar la forma en que él se consideraba como extranjero entre ellos, porque lo reconocieron como un príncipe de Dios, príncipe poderoso, así lo llamaron. Por lo tanto, los heteos, expresaron su reconocimiento de Abraham como un hombre a quien Dios había favorecido. Y aprobaron entonces cordialmente el pedido de Abraham. Para comenzarle, entonces le ofrecieron poner a su disposición los lugares donde ellos acostumbraban a sepultar a sus muertos. Y esto es un gesto verdaderamente cortés, que una persona extranjera le acepten y le ofrezcan el cementerio o el lugar, el jardín donde enterraban a sus muertos para que enterrara a su propio muerto, dice mucho de cuánto lo apreciaban. Siguiendo entonces la cortesía, Abraham sencillamente, mediante regateos, ellos trataron de llegar a un negocio. Abraham entonces expresó un deseo inclinándose, como es obviamente una gratitud mostrada en el oriente, y no encontrando ninguna oposición a su pedido, Abraham entonces formuló una propuesta concreta. Y en una forma típicamente oriental, Abraham no dirigió su pedido a Efrón mismo, sino que pidió a los ancianos de la ciudad que usaran su influencia para conseguir la propiedad deseada. Buscó intermediarios. Y encontramos aquí entonces la palabra Macpela, que proviene de una raíz llamada Cafal, que significa duplicar. Esa cueva, allí, en Macpela, es donde fueron depositados sucesivamente los restos
no solamente de Sara. Allí también quedó el cuerpo de Abraham, de Isaac, de Rebeca, de Lea, de Jacob, de la gran familia patriarcal. Todos sus cuerpos quedaron justamente en ese mismo lugar. La única que quedó ausente fue Raquel, como lo dice el capítulo 35 y el versículo 19. Y durante siglos el acceso estuvo prohibido. Pero recordemos que en el año de 1882 se hizo una excepción con el entonces futuro rey Jorge V de Inglaterra y su hermano. Y desde la Primera Guerra Mundial varios cristianos han tenido la oportunidad de visitar la cueva superior, la cual contiene piedras marcadas que llevan los nombres de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Una historia maravillosa y hermosa de cómo Abraham mostró una vez su cristianismo ante los demás. Tenemos que aprender de eso. Cortesía, amabilidad, que demostremos que tenemos a Cristo en el corazón, para dejar una huella en todo aquel que nos conozca. Que el Señor les bendiga.